¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabras con CRIE. Autismo. Una palabra que actualmente resuena bastante en todas las escuelas, en todos los lugares, y muchas veces es vista como una moda. Bueno, vamos a hablar exactamente qué es lo que sucede con esta condición y cómo está afectando la vida de las personas, no por ellas, sino por los contextos. Vámonos. Tenemos como invitado el día de hoy a el doctor Raúl Morales, nos acompaña el día de hoy y vamos a estar platicando con él de temas muy interesantes respecto a lo que es el autismo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muchísimas gracias, un saludo. Nos desmañanamos para estar por acá. Me da mucho gusto, gracias por la invitación a platicar de estos temas importantes. Actualmente hay mucha información. Vivimos en un mundo de la metainformación, ¿no? Ajá. Y el tema, pues, es central. En muchas esferas, sobre todo a veces no científicas y académicas, se trata el tema. A veces quisiéramos que fuera de la manera más científica posible, pero en algunos momentos es política, ¿no? El último terremoto de información vino ahora que el presidente de Estados Unidos hablaba del autismo y ligarlo a un fármaco sin el menor sustento en evidencia científica, y que por supuesto es lo que llega a la gente, ¿no? Y así como esta declaración de una figura política, muchas personas se sienten autorizadas ahora para hablar sobre el tema, y en muchas ocasiones es información que no tiene sustento, ni académico, ni científico, ni social. Exactamente. De eso precisamente queremos empezar a platicar, porque hay muchos mitos con relación al autismo, pero nos gustaría ir desglosando un poquito. Digo, el tiempo no nos va a alcanzar, entonces Claro. vamos a tratar de aprovechar porque este es un tema que da para bastante. Pero por lo regular en las escuelas, los profesores empiezan el trabajo con su grupo y de repente empiezan con que, este niño, que así lo expresan, ¿no? Los docentes, lo veo medio raro. O sea, pues no pone atención, no se integra, como que aletea, mueve las manos medio raro. Cosas así, ¿no? Y ya desde esa perspectiva el docente empieza como a generar esa como distancia, miedo hacia ese alumno, porque dicen no sé cómo tratarlo, no sé cómo atender lo que voy a hacer, ¿no? Entonces le hablan a los padres de familia y lo primero que les mandan o que les dicen, llévelo a que le hagan un diagnóstico, a ver qué le pasa a este niño, ¿verdad? Cuando los padres de familia llegan contigo en busca de un diagnóstico, ¿qué platicas con ellos? ¿Qué les dices? Porque los papás, como dices tú, en este boom de información, pues muchas veces googlean, ¿no? Sí, Y claro. aparece, ¡pum!, bastantes cosas que les causan alarma a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que platicas tú con los papás cuando llegan buscando un diagnóstico? Sí, el asunto del el diagnóstico es un tema que se tiene que tratar con mucha cautela, ¿no? Porque justo la finalidad de establecer un diagnóstico es tener claridad sobre las intervenciones que deba recibir una persona que presuntamente puede tener la condición del autismo. Los padres llegan casi siempre ya bombardeados de mucha información. A veces se han recetado las guías clínicas, y las memorizan más que cualquier profesional, ¿no? Y por supuesto llegan con mucho miedo. Algunos padres y madres y cuidadores prácticamente quieren una confirmación de que no hay ahí un desafío, ¿no? Quieren que les digas, no tiene autismo. Y por supuesto lo que tenemos que hacer primero es dejarles claro que el hecho de que la persona reciba la etiqueta del autismo, pues
es tan solo una característica de todo un mundo de experiencia de vida de los sujetos, ¿no? Es decir, de tener autismo pues es como tener un color de piel blanco, marrón, tener una estatura alta, baja, ¿no? Es más una característica y no puede definir al sujeto completo, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, bueno, sí es posible que tu hijo tenga autismo, pero no va a ser tu hijo autista, va a ser Juan, que le gusta esto, que tiene estas habilidades, que tiene estas destrezas. Los padres siempre llegan y lo primero que te dicen es todo lo que está mal según ellos en los hijos, ¿no? Es decir, no mira la cara, no mueve las manos de maneras extrañas, tiene unos intereses muy específicos, está alineando carritos, ¿no? Muchos llegan muy confundidos y muy angustiados porque su hijo está haciendo filas y ya y a partir de eso dicen que tiene autismo, ¿no? Otros dicen, no, es que se tapa los oídos con los ruidos y entonces tiene autismo. Estas características históricamente más notorias de lo que entendemos por autismo es lo que desata la angustia. Y pues lo que tenemos que hacer una vez que llega la persona a la clínica o al centro es reconfigurar o elaborar una historia de vida del sujeto, tratando de ubicar las causas, la etiología de lo que posiblemente se va a diagnosticar como autismo. Se le explica a los padres que es un procedimiento largo, que no es un procedimiento de agarrar un autoinforme y empezar a puntuar si tiene o no tiene. El autismo es un asunto complejo que tiene componentes comportamentales, conductuales, pero que también tiene un componente cognitivo, un componente afectivo característico y que un cuestionario no nos va a resolver, que se tiene que seguir un procedimiento en el que sí empezamos haciendo entrevistas, sí empezamos haciendo cuestionarios, pero tendremos que pasar en algún momento a observar al niño, la niña, el adolescente, y ver cómo se relaciona con los objetos, cómo se relaciona con su cuidador, cómo se relaciona con el evaluador y llevando una etapa de primero, bueno, en las guías clínicas ahora establecemos tamizajes, ¿no? Un cuestionario rapidito que nos dice, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo? En el algoritmo, si tiene riesgo, va a pasar a una prueba amplia. Ahora las pruebas más amplias que tenemos en disposición en América Latina es la prueba A2 y la prueba ADIR, que son robustas porque no solo estás preguntando si lo tiene o no lo tiene, le pones muchas actividades, le das juguetes, le das materiales a los niños, de acuerdo a la edad en la que lleguen, 3 años, 5 años. Los procedimientos para hacer una evaluación, y eso hay que decírselo a los padres, son muy distintos dependiendo del periodo evolutivo en el que se encuentre la persona, ¿no? No es lo mismo hacer un diagnóstico, y aquí hay que también tener mucha reserva con la palabra diagnóstico, porque la palabra diagnóstico evidentemente nos va a llevar a un vocabulario médico de enfermedad, clínico, ¿no? Sí, yo en particular prefiero llamarlo valoraciones. Perfecto. Valoraciones psicométricas, comportamentales, conductuales, afectivo-emocionales, ¿no? Se le explica que si es un niño pequeño, pues casi todo va a estar basado en el juego, ver cómo juega, cómo se relaciona con los objetos, cómo establece la interacción, la comunicación, desde que no diga una palabra hasta que no pueda mirar a los ojos y hacer un gesto indicativo como señalar, decir adiós, etcétera, ¿no? Hasta las evaluaciones que se hacen en los sujetos verbales. Aquí también hay que diferenciar mucho. Regularmente pensamos que el autismo es un asunto de niños que están encerrados en su mundo, que no tienen un canal oral de comunicación, y muchos niños y niñas con autismo están oralizados completamente. Sí, no vienen en serie, ¿no? O sea, que digan autismo, todos igual, pues no.
Entonces sí es importante hacer esta diferenciación porque no va a pasar un mismo procedimiento un niño o niña que tenga la capacidad de comunicación oral, aun cuando tenga deteriorado las señales paraverbales o las no verbales, ¿no? Y luego también está en esta otra parte de las personas que llegan a un diagnóstico tardío, pensemos después de los 10 años, los adolescentes seguirán un patrón de evaluación completamente distinto. Entonces hay que enfatizar eso en los padres y en los cuidadores a partir de que llega una persona. La idea de que los adultos y los adolescentes ya no pueden ser diagnosticados con autismo porque eso es algo que pasa en la infancia es un mito. Las personas que llegan a diagnósticos tardíos para autismo regularmente pues vivieron en contextos donde se negaba la condición, donde se trataba de ocultar, o a veces era un perfil muy sutil de características, o había esto que llamamos doble excepcionalidad, ¿no? Tienen las características típicas de las personas con autismo, pero tienen habilidades muy sobresalientes como la capacidad intelectual que les permiten sopesar entre sus desafíos y sus destrezas. Y se camuflajean muy fácil. Entonces, al final te va a llegar un adolescente o un adulto a la sesión de diagnóstico regularmente porque tiene ya un nivel de estrés, ansiedad o depresión muy alto, comórbido a la condición del autismo, y que regularmente no sabe o no se puede explicar su condición, ¿no? Como las alteraciones sensoriales. Exacto. Entonces, bueno, a partir de eso le decimos al padre, vamos a hacer un diagnóstico inicial, vamos a hacer un tamizaje, se llama nivel 1 de evaluación de autismo, que utiliza solamente autoinformes. Luego pasamos a observar al niño o al adolescente, hacemos entrevista profunda si ya es oralizado, si no, una hora de juego muy bien planificada, donde se pueden administrar instrumentos robustos como el ADIR o el A2, que son los que tenemos a disposición ahora, ¿no? Cuando le dicen le vamos a aplicar un instrumento de tamizaje, estamos hablando de que si tiene menos de 3 años se aplicará un instrumento, si tiene entre 3 y 6 años se aplicará otro instrumento de tamizaje como el SSQ o como la prueba de autismo de Guilliams, etc. Y ya si está en edad escolar y hacia la adolescencia, hay otros instrumentos. Si está oralizado y es adolescente, ya puedes él mismo o ella misma contestar sus autoinformes, como el AQ10, ¿no? Que es un cuestionario robusto, muy rápido. Okay. Y después ya se hacen las pruebas de robustas, y luego, esto es algo que a veces mucha gente o muchos profesionales terminan el diagnóstico ahí, ¿no? Tiene lo que vienes como padre a que me digas si cumple con las características de autismo o no, y ahí termina la evaluación. Las guías clínicas sobre autismo de la CDC en Estados Unidos, por ejemplo, o del manual diagnóstico de enfermedades mentales que todavía sigue DSM-5, sí actualmente marcan que sí es importante que valoremos las características que en gran medida son comportamentales y conductuales, ¿no? O sea, ahí tenemos que ser muy, muy precisos. Ahora nuevas visiones como la neuropsicología nos dicen, bueno, lo que ves en su lenguaje, en su expresión, en sus movimientos, en su condición sensorial, es la punta del iceberg. Debajo de eso hay un montón de otros componentes: alteración de las funciones ejecutivas, alteración de la memoria de trabajo, alteración de la capacidad para esto que llaman cognición social, ¿no? Empatizar, entender las necesidades del otro, regular y expresar emocionalmente. Y eso no se valora con las guías de autismo actuales, y tenemos que complementarlo. Entonces, también valorar la capacidad intelectual es importante. No es lo mismo una persona que tiene el espectro autista y una persona que tiene espectro autista más discapacidad intelectual, más dificultades en el lenguaje, o una discapacidad auditiva, o una discapacidad auditiva, o convive el autismo con la condición del déficit de atención. Entonces, posterior a corroborar las características, hay que evaluar las otras condiciones, y para eso tenemos que utilizar instrumentos psicométricos como una prueba de inteligencia base para poder entender hacia dónde va a ir el sujeto en su
tratamiento o en su tratamiento tanto médico farmacológico, que sí, que no lo podemos negar, ¿no? Ahora mismo decimos, estamos en un tiempo en el que tenemos que enfatizar la parte social de la vivencia del autismo, la parte de justicia, la parte de inclusión y participación plena, y no nos ayuda mucho seguir conceptualizándolo como enfermedad, pero evidentemente no podemos negar que tiene un componente biológico, neurológico, y que requiere una atención médico-farmacológica, que no es lo único que va a necesitar, pero tenemos que darle su lugar, ¿no? Cuando me dicen justo lo que me planteabas, los padres, es que no quiero que le llamen trastorno. Le digo, en ciertos contextos esa palabra ya es inoperante. ¿De qué le sirve a un profesor decir, tengo un alumno trastornado? No, eso va en contra de toda forma de inclusión. Claro, pero pues al médico sí le sirve porque le ayuda a organizar su práctica clínica y darle un seguimiento clínico farmacológico, ¿no? Ahí está, ahí en ese contexto la palabra está aterrizada y está bien, pero no puedo llevarme eso a otros contextos, ni al familiar, ni al de participación social, ni al escolar. Para esos otros contextos, pues hay otras formas de nombrarse, que ayudan más a poder agenciar a las personas, ¿no? Al maestro no le sirve absolutamente tener esa definición, porque justo lo que ayer tenía una charla con profesores universitarios y decían, es que cómo es que hay autismo en las aulas universitarias, cómo un autista va a pasar un examen de admisión. Yo les decía, pues por supuesto que lo pueden hacer porque tienen una condición de desafío en ciertas áreas, pero otras las tendrán muy conservadas y van a pasar un examen de admisión con las manos cruzadas. Pero el asunto es que me decían, bueno, vamos a mandar, cuando está en la universidad y lo detectamos con autismo, pues lo mandamos a que se trate, se cure, y cuando se cure que regrese para que aprenda lo que la universidad le ofrece y se va a profesionalizar, ¿no? Si seguimos sosteniendo el concepto de enfermedad, los maestros siguen esta creencia de decir, bueno, está enfermo, que vaya y se cure, y cuando esté curado, con su terapia, con su médico, pues que regrese en las condiciones como si fuera un motorcito que hay que arreglar, y ya yo no tengo que hacer nada, ¿no? Al respecto, porque pues ya está funcionando. Sí. Y a eso nos lleva a seguir manteniendo este concepto. Yo lo que diría para los padres es un diagnóstico de autismo, una valoración de autismo, debe llevar por lo menos 4 o 5 sesiones de 1 hora aproximadamente, en la que se le van a administrar muchas pruebas, en las que se le van a hacer entrevistas, en las que se va a hacer una indagación, una investigación completa, a fin de determinar qué condición tiene y qué otras cosas le acompañan a esa condición. Perfecto. Ahora también está muy discutida esta parte de los niveles, ¿no? Como si fuera un... ¿Quién es más funcional que otro? Sí, ¿no? como si poner un nivel implicara dar ciertas ventajas o desventajas, ¿no? Muchos psicólogos y profesores dicen, bueno, si tiene nivel 1 le entro a trabajar con él, pero si tiene nivel 3 ya no. Esto es una creencia errónea y regularmente los profesionales tienden a establecer el nivel de autismo con base en las características y criterios de diagnóstico, es decir, cuánta comunicación tiene, cuánta ecolalia tiene, cuántos movimientos repetitivos e intereses inusuales, en qué intensidad los tiene. Entonces lo voy a clasificar como 1, 2 y 3. Y nunca las guías clínicas dicen eso. O sea, las guías clínicas dicen que el nivel de autismo se tiene que establecer basados en qué tan funcional es el sujeto en sus entornos. O sea, puedo yo tener una persona con todas las características de autismo, las verbales y las no verbales, y ser muy evidentes, pero el sujeto tiene la capacidad de desarrollar sus habilidades adaptativas prácticas, conceptuales, sociales, incluso se hace de estrategias, o sea, no tiene limitaciones para su vida diaria adaptativa, pues entonces ese sujeto no necesita tanta ayuda,
¿no? Exacto. Y ahí se establece el nivel. Ajá. Y hemos tenido esa creencia errónea. Entonces decimos, mira, es que se ve tan autista, es nivel 3. Sí. Y eso no tiene nada que ver. Casi no se le nota, no se le nota, ¿no? Pero tocaste algo muy, muy importante que cuando hablaste de los contextos, ¿no? Porque el contexto precisamente hace mucho en favor o en contra de que una persona autista esté regulada o se desregule a través del contexto en el cual está. Ahora, como ustedes escuchan, el doctor Raúl tiene bastante experiencia, no por nada es profesor de la Universidad Autónoma, con toda esta trayectoria. Y este punto quiero platicarlo y preguntarte, Raúl, ¿es cualquier psicólogo puede dar un diagnóstico o una valoración a los padres referente a su hijo con esta condición? Porque todo lo que nos acabas de explicar nos lleva a que, pues, obvio, como dices, no es tan sencillo, no es tan rápido, hay muchas cosas. Obviamente que también interviene la experiencia que tenga el evaluador, ¿no? En lo que él haya interactuado, conozca a las personas con autismo, que son autistas. Pero los papás dicen, aquí a la vuelta hay un psicólogo, pues lo voy a llevar, ¿no? ¿Es válido? ¿Es lo más correcto? ¿O sí el papá debería asegurarse que la persona tenga esa experiencia? ¿O sí puede ser cualquier psicólogo? Es bien interesante y bien importante, sobre todo para los padres, saber cuál es la ruta que hay que seguir una vez que se sospecha que la persona tiene una diversidad funcional como el autismo, ¿no? Las guías clínicas y los manuales de diagnóstico dicen que, ya les comentaba que hay un nivel 1, que es tamizaje. Entonces yo te aplico un cuestionario, pero eso no va a ser un diagnóstico, ¿no? O sea, aquí dice pasó, obtuvo más puntos, hay un corte ahí. Entonces se enciende un foco rojo de que se tiene que hacer una valoración completa. Las valoraciones de tamizaje en el nivel 1 las puede hacer cualquier persona de salud en el primer nivel de atención. Una enfermera, un trabajador social, un psicólogo general, un médico, un pediatra. Y a partir de que hace esa valoración, se tiene que llevar a un profesional regularmente especializado, como un neuropediatra o un paidopsiquiatra. Ellos son los primeros que tienen que revisar, porque van a hacer un historial clínico del niño, de sus antecedentes patológicos personales, ¿no? Como qué pudo haber ocurrido, qué provoca el autismo, muchísimas cosas. Es una cuestión multifactorial. Pues ahora sabemos que el componente genético es muy, muy amplio. La mayor cantidad de personas con autismo se explica por una línea genética, ¿no? Pero también la parte de los daños, de las alteraciones en el curso del neurodesarrollo, la exposición de la madre a ciertas sustancias, las adicciones, la desnutrición, la parte de que la madre tenga incluso una condición mental como estrés, depresión, ansiedad en el proceso de embarazo, también es una condición de riesgo. Entonces, al momento de nacer, si respiró o no respiró, si la madre tuvo preeclampsia, si tuvo el niño sufrimiento fetal, si tragó líquido, todo eso, pues es un riesgo para el cerebro, ¿no? Y a lo mejor ahí se pueden ubicar. Si tiene una condición médica como la epilepsia, también. Muchos niños no llegan y se hace el diagnóstico y se empiezan los tratamientos y el tratamiento no avanza y las terapias no avanzan. Y luego hasta el final se les ocurre que hay que hacerlo en electro y hay epilepsia en el sueño, ¿no? No se ve porque sucede en el sueño y nunca se ubica que la causa está en la descarga cerebral, en la alteración del bioeléctrica. Entonces sí es importante esta parte, que decir que cualquier profesional puede
detectar el riesgo. Detectar el riesgo. Y ahí paso. hay que dejarlo, ¿no? Se enciende un foco rojo y hay que hacerle una evaluación, hay que llevarlo a un especialista. Y un especialista implica neuropediatría, psiquiatría y luego una colaboración muy estrecha con un terapeuta certificado. Ahí sí hay que decirlo, no cualquier psicólogo puede hacer un diagnóstico de autismo. Cuando ustedes vayan a realizar como padres, a realizar un diagnóstico de autismo, exijan que la persona que les proporcione el servicio les muestre qué certificaciones tiene para hacer diagnósticos. Ahora decíamos, bueno, no es que tenga un grado académico, puede ser un psicólogo general, pero que sea certificado para el diagnóstico, que maneja las pruebas de diagnóstico y que tiene un aval profesional para. Okay. Eso es importante, ¿no? Yo creo que muchos padres llegan con la angustia tan fuerte que hacen caso omiso de este trámite, a lo mejor no engorroso, a veces puede parecer hasta agresivo exigirle al profesional que se identifique, pero es un derecho, ¿no? Claro. O sea, yo finalmente voy a recibir una categoría que puede cambiar la vida a mi hijo, a mi hija o a mí. Entonces, lo menos que puedo hacer es exigir que el servicio que se va a proporcionar pues sea científicamente válido y profesionalmente serio. Puede ser que ahora lo más común es que los psicólogos generales se capaciten vía certificaciones, y hay muchas actualmente, para tanto para el diagnóstico o para la valoración como para el tratamiento. Ojo, ¿no? También, no cualquier persona puede, da terapia de lenguaje, trabaja con autismo. No. Es que es fisioterapeuta. No. 3 cosas fundamentales va a necesitar una persona con autismo, sobre todo los niños pequeños, en las intervenciones: terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia cognitivo-comportamental o conductual, ¿no? Y dependerá qué recurso necesite, es lo que yo le tengo que proporcionar. No todos los niños con autismo requieren estas 3 niveles de terapia. Okay. Ahora, hay modelos de terapia para niños pequeños. Por ejemplo, el modelo Denver es maravilloso para cuando los detectamos a los 2 años de edad. Pero el modelo Denver, si lo quieres aplicar a los 6 años, ya no funciona, ¿no? Hay modelos mucho más amigables con la parte de ver al sujeto que tiene una condición, y hay modelos que son tremendamente conductuales, como el modelo ABA, ¿no? Que te está tratando de entrenar habilidades muy específicas. Ahora han surgido estos nuevos movimientos que cuestionan las terapias también. Decir, esta parte de decir, es que llevo 3 sesiones con refuerzo y castigo de análisis conductual donde quiero que el sujeto me esté mirando la cara, ¿no? Y hay gente que desde visiones más humanistas dice, bueno, ¿por qué tiene que mirarte a la cara? O sea, es necesario, si te está comunicando ya algo a su manera y con sus recursos, ¿por qué tienes que estar exigiendo que te mire a la cara? Si eso le representa un desafío muy importante y le va a ocasionar más estrés de avance en sus posibilidades de habilidades, ¿no? Entonces, sí, o esta parte también de decir, es que tiene que estar con los pares y socializar. Hay que preguntarse qué funcionalidad le va a dar todo eso, y estas nuevas terapias pues están ahí, y ahora muchos tienen como la alternativa de decir qué terapia le voy a ofrecer a mi hijo, pero con base en un muy buen diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no puede terminar en ponerle una etiqueta al sujeto. Si el diagnóstico, la valoración no es la extensión de lo que va a recibir como intervenciones, pues no sirve para nada. Ok. Oye, doctor, y por ejemplo, los movimientos actuales de profesionales autistas, por ejemplo, actualmente se está dando un boom en cuanto a los mismos terapeutas que son autistas, psicólogos autistas, que ven esta parte donde estas pruebas fueron hechas por neurotípicos. Claro. Que evalúan una condición de autismo que es completamente diferente. Entonces dice, los niveles no cuadran porque son estándares de personas neurotípicas. ¿Verdad? Por ejemplo, incluso hasta pruebas como estas de que le preguntan a los niños, ¿en qué se parece una manzana a una pera? No, un neurotípico, las respuestas son frutas.
el chico con autismo, ¿en qué se parece una manzana a una pera? En nada. Ajá. Si los ves, o sea, desde el funcionamiento neurodivergente, para él no se parecen en nada. O sea, una es roja, redonda, y la otra es verde y con otra forma, pues no se parecen de nada, ¿no? ¿En qué se parece una llanta a una naranja? Pues no, pues tampoco en nada, ¿no? Entonces, y sin embargo, por ejemplo, ahí, pues no contestó bien, no, pues la respuesta, ¿no? ¿Qué tanto estas terapias se enfocan hacia que los chicos o chicas con autismo puedan tener comportamientos neurotípicos, o no es por ahí cómo funciona? Sí, yo creo que las terapias están enfocadas ahora en la mayoría en intentar aplicar este modelo médico rehabilitador, ¿no? O sea, hay que curar y hay que rehabilitar. Si el sujeto tiene condiciones de diversidad funcional, hay que llevarlo a la normalidad, porque el sistema social, educativo, familiar, opera desde la lógica neurotípica, ¿no? Es decir, y ahí sí hay un nivel de desventaja. La explicación que han tratado de dar es decir, bueno, es que, si tienes un mundo donde puede ejecutar todas sus habilidades neurodiversas, pues estaría muy bien, ¿no? Pero este sujeto se va a incorporar a un mundo en el que la lógica que él lleva no opera, tan solo para la evaluación, por ejemplo, ¿no? Yo hace unos días tenía un chico que estaba valorando, pequeñito, de 4 o 5 años, y sabemos que en el autismo, una de las cosas que se desarrolla tardíamente en la parte neuropsicológica es la habilidad grafomotora, la parte de la aprehensión. A veces tienen una aprehensión inmadura que decimos, y el niño agarra y hace trazos maravillosos con el puño, pero la teoría psicopedagógica y evolutiva dice que el niño tiene que hacer la pinza, ¿no? Ajá. Y dice, si hace la pinza y escribe maravillosamente, pues está bien, pero si tiene el puño y con el puño hace grafos alterados, entonces está mal. Pero yo decía, bueno, es que está agarrando el puño, pero está haciendo de hecho está creando un dibujo precioso de anime, ¿no? Y tiene la mano. Dije, pues que tenga la mano así. Y me decía la mamá, pero es que le voy a comprar algo que le ayude a mantener los dedos en el lugar preciso para hacer la pinza. Le dije, pues no tiene ningún caso. Si el sujeto está logrando hacer la actividad de esta manera y así le provoca menos estrés, pues está bien que lo haga y que termine. Lo importante es que tenga un producto, ¿no? Esa es la lógica, pero las pruebas regularmente están diseñadas en eso. Yo, si tendría que evaluar la motricidad fina, habría tenido que penalizarlo, claro, sin siquiera ver si el producto fue correcto o no. Y esto es en la observación. Ahora, sí, las pruebas están desarrolladas desde visiones de la neurotipicidad, y muchas veces se vuelven inoperantes cuando las condiciones del sujeto son muy variables. Es decir, hay que también poner un acento de que al hacer una evaluación, incluso neuropsicológica, se va a tener que poner atención más en el proceso en el que desarrolla una tarea que en el producto y en el puntaje. O sea, psicométricamente a veces no alcanza a evaluar cerebros que están divergentes en niveles muy altos, ¿no? Y ahí hay que aceptarlo. Es un límite de la evaluación neuropsicológica o psicométrica. Y más bien tenemos que centrarnos en cómo lo hace y si eso que hace es funcional o no. Ahí no podemos como decir esta parte de pues tendría que haber pruebas para neurotípicos y neurodiversos o neurodivergentes. El asunto es que el sistema homogeniza. La persona, desafortunadamente la persona con una neurodivergencia pues va a tener que sufrir un proceso de adaptación muy fuerte personal para poder funcionar en la mayoría. Y eso es una realidad, pero este tránsito, ahora decimos, se tendrá que hacer de la manera más respetuosa posible, tratando de que
pues ejecute estrategias, tenga herramientas, se haga de posibilidades sin que este proceso de adaptación se vuelva violento, se vuelva excesivamente conductual de castigo, premio, ¿no? Porque terminamos al final aplicando estos modelos de querer llevarlos a la normalidad con una técnica terapéutica punitiva de castigo a provocar mayor violencia de los beneficios que puede tener. Entonces, mucho ojo también con esa parte. Y sobre todo, por ejemplo, esta parte que comentas de que también a veces a las personas autistas se les exige más, ¿no? Por ejemplo, porque lo que comentabas ahorita, ¿no? Es que no socializa. Y en las escuelas, no, pues que es que los maestros dicen que es que tiene que socializar con todos, que sea, a ver, ¿quién de nosotros socializa con todos? Sí, con claro. todos, Sí, no, claro. pues no, tenemos nuestro grupo con quienes empatizamos, con quienes nos desenvolvemos, pero a veces se les exige más, a veces a las personas autistas, porque de repente estos movimientos de personas autistas dicen, imaginémonos que fuera al revés, que la mayoría fuéramos los autistas y la minoría los neurotípicos. ¿Qué exigirían ustedes como neurotípicos? Que fueran respetados, ¿no? Que no los forzáramos a ser autistas, ¿no? Claro. Y que no les exigiéramos, dice, nada más que es una perspectiva diferente por ser una neurominoría, no se contemplan esas características. Tú, por ejemplo, ¿crees que al docente le ayudaría mucho tener o saber el perfil que tiene un chico autista en Claro. la escuela, el perfil sensorial? Sería muy importante, porque ahorita lo que tú comentaste, bueno, ya sale la primera alarma, pasa con el neuro especialista que lo tenga que ver, y a veces ahí se queda. Claro. Y los docentes dicen, es que estamos esperando que nos den las sugerencias de cómo trabajar con él y qué hacer con él. Y a veces les llegan las sugerencias del neuroespecialista, pero dices, caray, al neuroespecialista yo no sé si llevó pedagogía, ¿verdad? En la escuela, no sé si eso se lo dieron, porque el contexto escolar es muy diferente, ¿no? Es otra cosa a hacer una prueba en un cubículo, en un lugar controlado, donde lo tengan, a que esté con 30 chamacos en la escuela, donde todos gritan, donde hay muchas luces, donde hay una gama de muchas cosas que pueden desregular a una persona con autismo. Y los maestros dicen, no, pues yo voy a hacer lo que me digan aquí, o sea, pero se quedan en esa parte. ¿Qué sería más trascendente también, por ejemplo, si sería importante para el docente conocer este perfil sensorial para saber cómo poder modificar el contexto? O en tu experiencia, ¿qué sería lo ideal que el docente podría requerir para cuando tiene chicos con autismo? El asunto de las intervenciones escolares con las personas con autismo tiene que llevar una pauta muy clara, ¿no? De entrada, al especialista neuropediatra, al terapeuta de lenguaje, al terapeuta ocupacional, al psicólogo que va a trabajar algún nivel de programa para ampliar la funcionalidad de la persona con autismo, niño o niña, pues sí le funciona muy bien tener los resultados del perfil sensorial, tener los resultados del tipo de comportamiento y conductas que tiene el niño, incluso su perfil neuropsicológico, de cómo está su memoria, su atención, su motricidad, sus funciones ejecutivas. Sí le funciona. Habría que decir qué tanto le funciona esto al profesor, que no va a ser una intervención individualizada, pues muy poco, ¿no? Le servirá para entender la dimensión que atraviesa el sujeto en su experiencia de aprender, conocer, percibir, ¿no? Pero yo creo que al docente lo primero que debe interesarle a la hora de recibir a un niño, una niña con la condición de autismo es ver cómo va a adaptar lo que está afuera al sujeto. Porque tú mismo me dices, bueno, llega el niño y que enseña su perfil sensorial, ¿no?
No, o sea, el profesor, o sea, si seguimos esta lógica, queremos seguir encima de la persona con Ajá, autismo en el exactamente. contexto escolar. Y a veces, y sabemos que las barreras que provocan discapacidad en la persona con autismo en el aula escolar tienen que ver más con el contexto, con el contexto de los mismos pares y los mismos profesores. Hablamos de barreras actitudinales. Es decir, Exactamente. lo primero que va a pasar es que la escuela tiene que derribar esas barreras actitudinales. Y esa barrera, la primera barrera actitudinal es el profesor, yo no sé qué hacer con un niño autista, ¿no? Exactamente. La segunda es querer imitar lo que hacen los terapeutas en el aula. Y eso dista mucho de, primero, respetar al sujeto, ¿no? Tienes muchos sujetos ahí. Y si sabes que el principal reto de la persona con autismo va a ser que no le hagan bullying, que todos conozcan su condición y sepan por qué tiene ciertas actitudes, por qué tiene ciertos movimientos, por qué comunica de manera diferente, es lo importante, ¿no? La base de la inclusión pues no puede ser ir y querer dar un modelo educativo rehabilitador, no le corresponde al profesor. Y sí, lo primero que tiene que hacer es formarse, informarse y luego sensibilizar en su espacio próximo. Y como último, desplegar una serie de recursos didácticos, pedagógicos, que le permitan no adaptar cosas para ese niño o esa niña, sino adaptar su práctica completa pensando que todos tienen una condición diferente. En esta nueva visión y ahora pues quiero como transitar un poco a la parte de decir, en algún momento tendremos que superar las categorías de es autista, no es autista, no. A partir de decir que la diversidad neurológica va desde una cualidad que yo tenga, como que tú memorices más que yo, eso ya nos marca una diferencia neurológica. Hay una diversidad al grado que tenga un desafío, ¿no? Es decir, yo ya no puedo memorizar y necesito un aparato tecnológico para guardar, o me voy a salir y no sé si voy a ir a la derecha o a la izquierda, entonces mi GPS me ayuda y me va a llevar. Ahí sí yo ya tengo un desafío y a lo mejor tú no lo tienes. Entonces, sí decir que al profesor no le conviene tanto decir, es que tengo un autista y tengo 20 normales, ¿no? Tienes un grupo en el que sus cerebros son totalmente diversos y entonces tu práctica pedagógica tiene que tratar de atender la diversidad de cada persona. A veces las variaciones son mínimas que no se observan y se puede homogenizar un poco, pero la idea de que yo, en la parte de la era de la integración educativa, decíamos, vamos a desarrollarle un plan, un plan de específico para el niño, ¿no? Entonces había un plan para todos y un plan para él. En el contexto de la inclusión educativa eso ya no se puede seguir sosteniendo. Quien tiene que cambiar acá es el profesor para que toda su práctica pedagógica logre permear a cada uno de los sujetos que están ahí, tengan discapacidad auditiva, tengan discapacidad visual, tengan déficit de atención o tengan dislexia. Eso es lo mínimo. Y pues están estos modelos actuales, por ejemplo, modelos DUA, ¿no? Ajá, el DUA, ajá. Que justo parten de la idea de que tengo que mi práctica pedagógica tiene que, desde que yo planeo mi clase, ahí tengo que contemplar que la gente que lo va a recibir es distinta. Exacto, ¿no? sí. También tenemos que ir derribando este mito de clasificar otra vez a los auditivos, a los visuales, a los kinestésicos. Eso desde la teoría neurológica, desde la ciencia, ya no se sostiene. No somos solo auditivos, ¿no? El cerebro trabaja como una red concertada y se encienden ciertas áreas y permiten la experiencia humana, pero no por un solo canal. Entonces sí tengo que contemplar, ahora sí, cómo percibe, cómo lo observa,
y ahí sí canal visual, auditivo, cómo lo procesa, ¿no? Y cómo responde. Esta lógica es bien importante. Ahí sí el profesor tiene que estar muy buzo, ¿no? De decir cómo el sujeto atriviesa todo desde que le llega el estímulo hasta que lo va a digerir y luego cómo va a responder. Si en esa lógica ordena su clase, pues tiene la posibilidad de atender a todos sin tener que estar, porque lo primero que dice el profesor es ¿cómo me voy a dedicar a un niño si tengo 30? ¿no? Exactamente. Y porque sigue la lógica de tengo que atender diferencialmente a este y a estos otros de otra manera. Entonces, si lo cambia y dice ¿cómo organizo toda mi clase para un grupo que pues es diverso? Y es donde les presenta el mayor reto, porque nosotros nos hemos encontrado en las asesorías que damos en el CRIE exactamente lo que tú comentas. Tengo una sola metodología para todos, y el que la cachó, ¿no? Tengo una sola forma de evaluación para todos. Cuando lo que comentabas tú, ¿no? Ahora el DUA nos dice, ten múltiples formas, ¿no? Para que en determinado momento, tú en un grupo puedes tener un cuarto año, pero tienes chicos que apenas están accediendo, por ejemplo, quizás a la resta con llevar. Sí, claro. Otro que ya domina la división. Pero lo que nos encontramos es que los maestros en los salones están trabajando lo mismo para todos de la misma manera. Claro. Y eso, el recurso didáctico es el mismo, la estrategia de evaluación es la misma, ahora hay que ir conceptualizando muy bien esta parte de hacíamos adecuaciones curriculares, le queríamos hacer un programa al niño y eso no era inclusión. No, o sea, no. Tenemos que decir, no se podemos seguir pensando en la lógica de las adecuaciones porque no hay poder humano que nos alcance, porque los cerebros que están ahí todos necesitan adecuaciones curriculares. Todos, sí. Y yo pondré otro énfasis en decir, tenemos ahora la gran herramienta, la tecnología. Entonces, los profesores tienen que echar mano de la tecnología. O sea, Vygotsky decía, de otra forma, de otra manera, ¿no? Cuando el cerebro no puede de esa manera, podrá de otra. Y el uso de las herramientas en los cerebros que tienen condiciones de diversidad es importantísimo. Igual, pues el lápiz fue una herramienta que desarrollamos filogenéticamente para que se guardara una memoria física de lo que el cerebro no iba a guardar, ¿no? Los libros. Ahora, tener un dispositivo electrónico, un dispositivo tecnológico, pues es una extensión también de tu cerebro. Yo platico mucho a veces con los maestros y me dice, es que este niño que tiene discalculia no logra guardar como el número y el procedimiento de la resta. Entonces yo les digo, el niño está razonando el problema y lo único que tiene dificultades en la espacialidad y la memoria de trabajo para hacer la operación aritmética, dale una calculadora. El niño tiene que resolver un problema de suma-resta cuando se lo planteas y la calculadora le va a ayudar, porque no se puede aprender las tablas porque tiene una falla en memoria operativa y al final va a resolver el problema, pues que lo utilice. Exactamente. Eso es lo tecnológico. Y en el autismo hay muchas cosas en tecnología que se pueden usar. Exactamente. No, y sobre todo, bueno, por ejemplo, algunos de nuestros chicos usan sus tablas, traen como su llavero de las tablas, y ya, pues, por ejemplo, cuando van a hacer una división, es un apoyo, ¿verdad? Es un apoyo donde se lo estás proporcionando, porque de repente también hemos visto, ¿no? Que a veces los salones están tapizados y si tienes chicos que batallan con la atención, pues se convierten en distractores, ¿no? Entonces de repente los chicos están, ay, qué bonito está el Mickey Mouse de acá, ay, el trabajo, sí, ¿no? Cuando no están, dicen, y a veces donde se cierran los maestros, ¿no? Pero es que si las quito, el que sí las necesita ya no las va a tener, no. Hacerlas de manera diferente. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa forma, porque por eso entra mucho el ojo del docente y ese cambio de mirada, ¿no? hacia la práctica, porque nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado también que hay chicos que al momento de hacer la resta, por ejemplo, con los palitos y luego quitar con las rayitas como tradicionalmente se hacía, no les queda, pero si en lugar de usar rayitas para quitarlos, usa circulitos, ya hay una diferencia y eso le permite acceder al concepto de la resta. O sea,
Hay una gran diversidad Sí. en la forma como procesamos y hacemos toda Claro. esta información. Entonces, finalmente, para ir cerrando, quería preguntarte, ¿a dónde pueden acudir? Ya nos comentaste que pueden exigir una certificación al momento de que van a ser evaluados sus chicos, pero ¿qué lugares podrías tú recomendarles a los papás donde puedan acudir en caso de que tengan alguna duda, alguna orientación que necesiten o una valoración que se requiera? ¿A dónde podrían acudir los papás? Bueno, hay que revisar, de pronto hay servicios del gobierno. Ahora los sistemas de DIF yo creo que se están aplicando mucho en capacitarte. Okay. Entonces muchos servicios en los sistemas de DIF. Por lo menos yo tengo la experiencia de estar trabajando con el DIF de Tamazunchale, con el DIF de Valles, y acá tengo información o personas que recomiendan o están observando cómo se lleva a cabo en el DIF municipal y estatal. Esa es una opción, Okay. el DIF. Otra como el CRE, también tiene por ahí un servicio ya especializado. Tienen el médico y tienen el psicólogo certificado. Y ya en la práctica privada, sí, buscar, o sea, no hay como, podemos decir, hay neuropediatras muy famosos, ¿no? Y muy respetados, que han ido avanzando un poco la práctica clínica compartida, porque antes era complicado que los psicólogos estuviéramos ahí. Decían, no, los psicólogos no pueden hacer nada aquí, ¿no? Solo los médicos. Entonces hay muchos médicos que ahora trabajan multidisciplinariamente y eso ayuda mucho. En San Luis tenemos al doctor Bravo Oros, al Víctor Vicente Suárez, al José Luis García, que son personas muy, muy capacitadas y con amplísima experiencia en el tema. Hay también organizaciones de la sociedad civil, que creo que cada vez están más involucradas y pues también tratan de atender personas que por recurso económico tienen dificultades al acceso al diagnóstico. Esa es otra cosa que hay que puntualizar. Los diagnósticos son caros. Los diagnósticos son caros y no toda la población tiene acceso a ellos. Yo te puedo decir, mira, ve al centro tal, pero te van a cobrar 12,000 pesos por un diagnóstico, ¿no? Es complicado. Hay quien sí lo puede acceder o quien no. Y creo que pues ahí hay una labor importante. Yo conozco dos asociaciones acá. Ahora no tengo el nombre exacto, pero por ahí se lo podemos dejar para claro, que sí, lo difundan. Que están trabajando mucho en pues ofrecer servicios de diagnóstico diferenciados de acuerdo a la capacidad económica que tienen. Yo finalmente quiero cerrar esta parte diciéndoles que hay también nuevas formas de trabajar con las personas autistas basados en respeto, justicia social y participación plena. O sea, que ya no podemos seguir sosteniendo. A lo mejor el niño de 2 años, incluso los diagnósticos y los tamizajes de riesgo, los manuales nos marcan que se pueden hacer a partir de los 3 años. Actualmente sabemos que toda la ciencia en observación de bebés nos lleva a que ya podemos observar pequeños cambios en el llanto, por ejemplo, en la parte de los gestos primarios, de la sonrisa, que nos van a indicar que este sujeto va a avanzar a una condición de neurodiversidad y que podemos estimularlo para, sobre todo, trabajar su organización sensorial. Ahora, el primer signo y característica que se observa en los bebés son las alteraciones sensoriales. Y ya hay instrumentos muy puntuales para poder hacer intervenciones desde ese momento. Ahí sí aplica la idea de que podemos todavía trabajar mucho con la plasticidad neuronal y reconfigurar redes a partir de la estimulación en bebés, ¿no? Pero ya que las personas están avanzando en edad, en ciclos evolutivos, a veces estos modelos de atención rehabilitadora ya no funcionan. Y a veces lo que necesita un adulto o un joven es más trabajar con su agenciamiento, ¿no? Cuando hablo de agenciamiento es decir, agarrar todas sus posibilidades, la forma en que se percibe, sus desafíos y sus destrezas para poder desarrollar una personalidad que lo empodere, ¿no?
Es decir, hay unos nuevos modelos de terapias que se llaman neuroafirmativas, en las que viene la persona con autismo y lo menos que me interesa es trabajar sobre sus características verbales, no verbales. Lo que tengo que trabajar es con su autoestima, lo que tengo que trabajar es con resignificarle su vida en tanto a que ha sido señalado, etiquetado, buleado, y decirle: tienes un potencial, tienes esta destreza, puedes organizarte para con otros que tengan la misma característica que tú, y al decir tener autismo no tengas que esconderte porque sientas que algo falló en ti y que tienes que sentirte avergonzado. Hay que aprender mucho de estos movimientos de diversidad sexual y genérica en los que hay un orgullo de ser, ¿no? Entonces, sí, las personas autistas, y bajo este lema de nada de nosotros sin nosotros, hay mucho trabajo por hacer. Ahora en la universidad estamos trabajando un programa para universitarios que tienen condiciones de autismo y de déficit de atención, y lo que estamos tratando es de organizarlos para que ellos mismos empiecen a exigir sus derechos. Ninguna estrategia vertical que venga de arriba abajo va a funcionar tanto como que se empiece a organizar la lucha de las personas que viven y tienen la condición y exijan mejores formas de atención, vida y educación, ¿no? O sea, a los niños que están en las escuelas que tienen esta condición deberíamos estarlos hermanando en un sentido de colectividad, de si estamos juntos y hacemos cosas, nosotros que tenemos esta condición y hemos sido oprimidos por muchas condiciones, entre ellas nuestra neurodiversidad, podemos hacer cosas para demostrarle, ¿no? Que las personas que tienen la condición sean ellas las que sensibilicen, sí. Que las personas que se presenten, que hagan proyectos, que le demuestren a sus compañeros y al mundo las posibilidades que tienen a partir de sentirse orgullosos esa es la forma de empezar a generar agenciamiento y pues como lo sabemos y lo estamos viendo, ¿no? Si los sujetos que viven las opresiones no son los que exigen, pues el cambio en las estructuras institucionales va a ser más difícil. Ahora hemos abusado del paternalismo y hemos tratado de cobijar a tanto padres, terapeutas, profesores en algunas ocasiones a las personas con autismo y darles cosas que a lo mejor ni siquiera necesitan. Pero no nos hemos detenido a empezar a escuchar su voz, sean verbales o no, su voz y sus necesidades y sus posibilidades. Entonces hay que construir agencia desde abajo con las personas con autismo. En algún momento yo quiero escuchar el orgullo, el pride neurodiverso, autista. Y ahí por ahí yo creo que hay que caminar mucho más en el futuro. Exactamente. Oye, doctor, pues se nos quedan varias cosas ahí pendientes. Ojalá que podamos tener la oportunidad, sí, en una segunda ocasión poder platicar contigo, porque esto está súper interesante. Sí. Y pues bueno, a todas las personas y los maestros, público en general que nos ven en nuestro podcast de Palabras con CRIE, pues les agradecemos también que nos hayan visto en esta sesión. No se olviden suscribirse, compartan esta información con más personas que crean ustedes que les puede interesar, si a ustedes les ha gustado el contenido, y nos vemos en la siguiente de Palabras con CRIE. Hasta luego.